Notícies a tou trapu. Esta setmana finó el plazo para presentarse a les primarias municipales de la FSA, un proceso que é obligatorio nos concellos de más de 20.000 habitantes onde non ostenten la alcaldía. En Xixón, que pasó el postrer mes con abondo ruido interno por la oposición a la continuidad de la alcaldesa Ana González, preséntanse el fundador del Proyecto Hombre, Floro, y la abogada Ana Puerto. Nubieu la elección ante el visitador médico Carlos Llaneza, la directora autonómica de Industria Rosana Prada y los concejales Ricardo Fernández y Natalia Sánchez. Ahora deberán buscar el aval de los sos collacios para ser confirmados como candidatos. La festividad de la Merced, patrona de las prisiones, celebra ese güey con la ausencia de los sindicatos. Los trabajadores penitenciarios en Asturias aprovechen esta jornada para protestar por la falta de negociación de mellorías económicas y laborales. UGT y CESIF ponen como ejemplo de la so precariedad la vacante del 24,77% de los puestos en el centro penitenciario de Asturias. Por su parte, la delegada del gobierno, Delia Losa, declaró que son sensibles a las reivindicaciones sindicales, sí que así sofitó también la gestión del gobierno con una mayor oferta de plazas de la que tuvo el de Rajoy. El cisma que se abrió en Podemos Asturias fai unos meses tiene capítulo nuevo con la sanción al secretario general y diputado en la Junta General Daniel Ripa y a Rogelio Crespo, el secretario de organización. La dirección del partido mantiene que Ripa y Crespo incumplieron los estatutos con el nombramiento irregular de Sofía Carvajal como secretaria de comunicación. Ripa conserva el acta de diputado, pero no podrá participar en los procesos de primarias de la formación. Nesti sen, quien fuera dirigente podemista, planteó ya la su intención de formar un amplio espacio más allá de la izquierda. Con la semana grande d'Ubieu y acabante, las fuerzas políticas faen balances de un San Mateu polémico. Los cambios promovidos por el bipartitu en antes y de mientras los festejos no dejaron a nadie indiferente. Para el alcalde Alfredo Cantelli, las fiestas fueron un éxito rotundo con ríos de gente. La oposición, dentro y fuera del ayuntamiento, no comparte la visión del regidor y califíquenles de las peores y más bizarres fiestas de la historia. Sergio García anunció la su dimisión como secretario de Organización de Ciudadanos en Asturias. Si que así, mantendrá el acta de diputado en la Junta General. El segundo de Nacho Cuesta lideraba un movimiento a las contras de la Dirección Nacional que exigía la dimisión de Inés Arrimadas y su equipo, lo que generó malestar y críticas de casi una veintena de concejales.